El ataúd vacío. Nunca olvidaré el día que cambió mi vida para siempre. No porque haya sucedido algo fuera de lo común, sino porque descubrí que incluso los eventos más mundanos pueden revelar secretos oscuros y perturbadores. Aquel día en el cementerio, mientras nos preparábamos para despedir a un amigo querido, el ataúd estaba vacío. Todo comenzó una tarde lluviosa en otoño. La noticia de la muerte de nuestro amigo llegó como un golpe en el estómago. Habíamos pasado tantos momentos juntos, y la idea de no volver a verlo era incomprensible. La noticia se dispersó rápidamente, y pronto todos nos encontrábamos en el cementerio para darle un último adiós. El día del funeral llegó con una pesadez en el aire. La lluvia había dado paso a un cielo nublado que parecía reflejar nuestro dolor. El cementerio estaba lleno de familiares y amigos, todos con caras largas y preocupadas. El ataúd estaba colocado en el centro, cubierto con una tela negra que parecía absorber la luz del día. Las palabras del oficiante eran un murmullo lejano mientras nos agrupábamos alrededor del ataúd. Nos inclinamos para ofrecer nuestras últimas palabras, pero la sensación de incomodidad era palpable. La lluvia había hecho que el suelo se convirtiera en un lodazal y el frío se sentía en cada hueso. A medida que el ceremonial avanzaba, una inquietante sensación se apoderaba de mí, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd y proceder con el entierro, el oficiante hizo un gesto para que se hiciera el último adiós. La gente comenzó a alejarse, pero algo me hizo detenerme. Sentí un impulso de mirar dentro del ataúd una última vez. Quizás fue la curiosidad, o tal vez una sensación de que debía comprobar algo. Me acerqué al ataúd, y mientras la multitud empezaba a dispersarse, lo abrí lentamente. No pude evitar un grito ahogado cuando descubrí que el ataúd estaba vacío. Miré hacia adentro, esperando ver el cuerpo de nuestro amigo, pero en su lugar había solo un vacío aterrador. El ataúd estaba completamente vacío. El pánico se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más lo hubiera notado. Pero la mayoría de las personas seguían en sus conversaciones, sin haber notado el extraño suceso. Me acerqué al oficiante, que estaba discutiendo con algunos de los familiares, y le informé sobre la situación. Su rostro se volvió pálido cuando vio el ataúd vacío. Se produjo un silencio inquietante mientras todos los presentes se acercaban para ver la escena. Las reacciones fueron variadas. Algunos comenzaron a llorar, mientras que otros se miraban unos a otros con confusión. La policía fue llamada de inmediato, y mientras esperábamos su llegada, la tensión era palpable. El cementerio se llenó de murmullos y especulaciones. Nadie sabía qué pensar. La policía llegó en poco tiempo y comenzó a investigar la escena. Los oficiales examinaron el ataúd y tomaron declaraciones de todos los presentes. Mientras tanto, yo me encontraba en una especie de estado de shock, incapaz de dejar de pensar en lo que había visto. ¿Cómo había desaparecido el cuerpo de nuestro amigo? Las horas pasaron mientras la policía realizaba su trabajo. Se realizó una búsqueda exhaustiva en el cementerio y se revisaron las cámaras de seguridad del área. Sin embargo, no se encontró ninguna evidencia que explicara la desaparición del cuerpo. El ataúd había sido sellado correctamente y no había señales de que alguien hubiera entrado o salido del lugar de manera ilegal. Cuando la policía concluyó su investigación sin encontrar respuestas, la noticia de la desaparición del cuerpo se esparció rápidamente. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir el evento y la historia se convirtió en un misterio de gran interés público. La familia de nuestro amigo estaba devastada y la presión sobre ellos era abrumadora. Se preguntaban si habíamos hecho algo mal o si había alguna explicación que no conocíamos. El vacío del ataúd se convirtió en un tema de conversación constante. La gente especulaba sobre teorías extrañas y conjeturas. Algunos decían que el cuerpo había sido robado, mientras que otros creían que había habido un error en el proceso de embalaje. Sin embargo, ninguna de las explicaciones parecía encajar del todo. Unas semanas después del funeral, la investigación había llegado a un punto muerto. La falta de evidencia y la ausencia de pistas claras hicieron que el caso se estancara. La angustia y el dolor en la comunidad eran palpables, y la familia de nuestro amigo estaba en el centro de atención, tratando de lidiar con la tragedia y el escándalo. Decidí tomar el asunto en mis propias manos. Me sentía impulsado a descubrir la verdad,
no solo para encontrar el cuerpo de nuestro amigo, sino también para entender qué había pasado realmente. Comencé a investigar por mi cuenta, revisando cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido. Primero, revisé el registro de entrada y salida del cementerio. Noté que había varias personas que habían entrado y salido del lugar en las horas previas al funeral. Me dirigí a hablar con el personal del cementerio, quienes me informaron sobre los movimientos del personal y las circunstancias en el día del funeral. Una de las cosas que me llamó la atención fue el hecho de que el personal había mencionado un extraño ruido en el área de los mausoleos esa mañana. Algunos trabajadores afirmaron haber visto una figura oscura cerca del área donde se encontraba el ataúd. Sin embargo, no le prestaron mucha atención en ese momento, pensando que podría haber sido un truco de la luz o una ilusión causada por la lluvia. Decidí investigar los mausoleos y el área circundante. Había varios mausoleos antiguos en el cementerio, algunos de los cuales estaban cerrados y en ruinas. Me adentré en uno de ellos, usando una linterna para iluminar el interior. El ambiente era opresivo y húmedo, con un olor a moho en el aire. No encontré nada fuera de lo común en el primer mausoleo, pero la sensación de incomodidad persistía. Mientras exploraba el área, me encontré con una sala oculta detrás de una pared de ladrillo que parecía haber sido recientemente renovada. El acceso estaba bloqueado, pero logré abrir una pequeña grieta y mirar dentro. Lo que vi dentro fue algo que nunca olvidaré. La sala estaba llena de objetos que parecían tener una conexión con rituales oscuros. Había velas apagadas, símbolos extraños pintados en las paredes y una serie de libros antiguos que parecían estar relacionados con prácticas ocultas. También había una serie de frascos y cajas con contenidos que no pude identificar claramente. La atmósfera en la sala era pesada y opresiva, y sentí una presencia inquietante a mi alrededor. De repente, escuché un sonido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y vi una figura oscura en la entrada de la sala. No podía distinguir sus rasgos, pero la sensación de que no estaba solo era inconfundible. La figura se desvaneció antes de que pudiera acercarme, dejándome con una sensación de terror indescriptible. Decidí regresar al cementerio y buscar más información sobre el personal que había trabajado ese día. Hablé con varios empleados y descubrí que algunos de ellos habían sido despedidos poco después del funeral, debido a comportamientos inusuales y actitudes erráticas. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Continué investigando y encontré un patrón en los despidos y las actividades del personal. Al parecer, algunos de los empleados despedidos habían mostrado interés en prácticas ocultas y rituales, y había rumores de que habían estado involucrados en actividades clandestinas. Esto encajaba con lo que había visto en la sala oculta en el mausoleo. Finalmente, logré obtener acceso a los registros de personal y descubrí que uno de los empleados despedidos había trabajado en el cementerio durante años. Su nombre estaba relacionado con varios incidentes en el pasado y había sido investigado por diversas irregularidades. Decidí confrontar a esta persona y descubrir la verdad detrás de la desaparición del cuerpo. Me encontré con el antiguo empleado en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. Era un hombre de aspecto desgastado, con ojos que reflejaban una desesperación inexplicable. Al principio, negó cualquier involucramiento, pero después de una larga conversación, comenzó a relatar una historia perturbadora. Aparentemente, el hombre había estado involucrado en un culto secreto que practicaba rituales oscuros. El culto creía que la forma de obtener poder y protección era a través de rituales que implicaban la manipulación de cuerpos y almas. El día del funeral, el cuerpo de nuestro amigo había sido retirado del ataúd y llevado a un lugar secreto en el cementerio para realizar un ritual. El ataúd vacío había sido un truco para encubrir el robo del cuerpo. El antiguo empleado reveló que el ritual había sido interrumpido por la llegada de la policía y que, como resultado, el cuerpo había sido escondido en un lugar aún más secreto. Aterrorizado por la policía y el posible descubrimiento de sus acciones, había decidido huir y abandonar el culto. Con la información obtenida, llevé a la policía al lugar donde el antiguo empleado había escondido el cuerpo. Después de una búsqueda exhaustiva, encontramos el cuerpo de nuestro amigo en un enterramiento oculto en un rincón apartado del cementerio. La escena era desgarradora y el cuerpo había sido sometido a prácticas que desafiaban la moralidad y el respeto. La revelación de los hechos fue devastadora para la familia y los amigos de nuestro amigo.
La historia del culto y la desaparición del cuerpo se convirtió en un escándalo nacional y el antiguo empleado fue arrestado junto con otros miembros del culto. La comunidad quedó horrorizada por la revelación de las prácticas ocultas y el asesinato. El impacto emocional de lo sucedido dejó cicatrices profundas en todos los involucrados. La comunidad del cementerio se convirtió en un lugar de luto y reflexión, mientras tratábamos de entender cómo algo tan horrible pudo haber ocurrido en un lugar destinado al descanso y la paz. A pesar de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad, nunca podré olvidar el momento en que vi el ataúd vacío. La imagen de ese ataúd, vacío y desolado, se convirtió en una metáfora de la oscuridad y el misterio que se oculta en las sombras de nuestra realidad. Hoy en día, el cementerio es un lugar de memoria y reflexión, donde recordamos a nuestro amigo y reflexionamos sobre los eventos que nos llevaron a descubrir los secretos ocultos en el corazón de nuestra comunidad. La experiencia me enseñó que hay cosas en el mundo que no podemos comprender completamente y que a veces los secretos más oscuros se esconden en los lugares más inesperados. La lección más importante que aprendí fue que nunca debemos subestimar el poder de lo desconocido. A veces, lo que parece ser un simple evento puede revelar una verdad mucho más profunda y perturbadora, una verdad que nos desafía a enfrentarnos a nuestros miedos más profundos y a cuestionar todo lo que creíamos saber. La nota final. Estaba lloviendo el día del funeral, una lluvia constante y fría que parecía no querer cesar. Mientras me quedaba de pie bajo el paraguas, rodeado por caras familiares y extrañas, no podía apartar la vista del ataúd cerrado frente a mí. Todo había sucedido tan rápido, tan inesperadamente, que todavía me costaba creer que estaba aquí, diciendo adiós a alguien que, hasta hacía unos días, estaba lleno de vida. La ceremonia fue breve, marcada por discursos de consuelo y silencios incómodos. La mayoría de los asistentes eran colegas de trabajo, personas que conocía solo de vista o de nombre. Había algo extraño en todo esto, una sensación de que algo no encajaba, pero no podía señalar qué era. Quizás era simplemente el dolor, el shock, o la incomodidad de ver cómo alguien que parecía tener tanto tiempo por delante, de repente, ya no estaba. Al final de la ceremonia, cuando la mayoría de los asistentes comenzaron a dispersarse, me acerqué al ataúd por última vez. La lluvia seguía cayendo, empapando el suelo bajo mis pies. Colocando una mano en la fría madera, sentí una mezcla de tristeza y confusión. ¿Cómo había llegado todo a esto? Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En el bolsillo del traje del difunto, ligeramente sobresaliendo, había un pequeño trozo de papel. La curiosidad, mezclada con un extraño presentimiento, me hizo alcanzarlo con cuidado. Parecía una nota, doblada varias veces, y estaba claro que alguien la había puesto allí con la intención de que no fuera encontrada fácilmente. Miré alrededor, asegurándome de que nadie me estaba observando. Luego, con manos temblorosas, desdoblé el papel. Lo que leí hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Querida, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Hay mucho que debo decirte, pero no tengo tiempo. Están detrás de mí, y sé que no sobreviviré. Lo que descubrí va más allá de lo que imaginé. Esto no fue un accidente. Tienes que saber que la nota se cortaba abruptamente. La tinta estaba corrida en algunas partes, como si la hubiera escrito apresuradamente o en un lugar húmedo. Sentí una oleada de pánico y confusión. ¿Quién estaba detrás de él? ¿Qué había descubierto? Guardé la nota en mi bolsillo rápidamente, sintiendo que me estaban observando. Una rápida mirada a mi alrededor confirmó mis sospechas. Un hombre que no había notado antes estaba de pie bajo un árbol cercano, observándome atentamente. No parecía un familiar ni un amigo. Sus ojos oscuros me seguían con una intensidad que me hizo estremecer. Decidí marcharme. Caminé rápidamente hacia mi coche, sintiendo que cada paso se hacía más pesado, como si la gravedad misma se hubiera intensificado. El aire se volvía más denso con cada respiración y no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Al llegar a casa, no me atreví a encender las luces. Me encerré en mi habitación y saqué la nota una vez más, intentando descifrar su significado. ¿Qué era lo que había descubierto?
¿Y por qué alguien querría matarlo por ello? Me pasé la noche dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, y la imagen del hombre bajo el árbol aparecía una y otra vez en mi mente. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, pero también sabía que, si lo que insinuaba la nota era cierto, mi vida podría estar en peligro. Decidí investigar. Al día siguiente, fui a su oficina con la excusa de recoger algunas de sus pertenencias. Nadie sospechó de mis verdaderas intenciones. Sabían que éramos cercanos, así que no levanté ninguna alarma. Me dirigí directamente a su escritorio, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darme una pista de lo que había estado investigando. Al principio, no encontré nada inusual. Documentos, archivos, todo parecía normal. Pero entonces, en un cajón cerrado con llave, encontré una carpeta etiquetada simplemente como Proyecto D. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando la abrí. Dentro, había una serie de documentos y fotografías. A medida que revisaba el contenido, se fue revelando una historia oscura y perturbadora. Era evidente que había estado investigando a su propia empresa, descubriendo una red de corrupción que involucraba no solo a sus superiores, sino también a figuras políticas y de la industria. Había pruebas de sobornos, fraudes y algo mucho más siniestro, la eliminación de aquellos que se acercaban demasiado a la verdad. Mi amigo había sido una víctima de este juego de poder y ahora yo estaba peligrosamente cerca de convertirme en la siguiente. Decidí que necesitaba ayuda. No podía manejar esto solo. Fui a ver a su esposa, a quien había conocido durante años. Le mostré la nota y los documentos, esperando que me ayudara a entender lo que había encontrado. Su reacción fue de shock y horror. Pero lo que me sorprendió fue que, en lugar de asustarse, parecía casi resignada. Siempre supe que algo así podría suceder, me dijo en voz baja. Él era demasiado honesto, demasiado curioso. Nunca supo cuándo detenerse. Me contó que había estado recibiendo llamadas anónimas en los días previos a su muerte, amenazas veladas que ahora comprendía mejor. Le habían advertido que dejara de investigar, que se alejara, pero no hizo caso. Ahora estaba muerto, y el peligro no había desaparecido. Decidimos ir a la policía, pero sabíamos que no podíamos confiar en nadie. La red de corrupción era amplia, y no sabíamos quiénes estaban involucrados. Teníamos que ser cuidadosos, planear cada movimiento. Sin embargo, esa noche, mientras revisábamos los documentos una vez más, escuchamos un ruido afuera. Era tarde, y la calle estaba desierta. Nos miramos, sabiendo que no podía ser una coincidencia. Alguien nos había seguido. Apagué las luces y nos escondimos en la oscuridad. El ruido se acercaba, pasos pesados en la acera, una sombra que se movía lentamente hacia la puerta. Contuve la respiración, sintiendo el miedo apoderarse de mí. Sabía que si nos encontraban, no saldríamos vivos. El sonido de la cerradura girando fue suficiente para que el pánico se apoderara de nosotros. Nos habíamos encerrado, pero sabíamos que no sería suficiente. Agarré un objeto pesado, cualquier cosa que pudiera usar como arma, mientras el sudor me corría por la frente. La puerta se abrió lentamente, y en la oscuridad vi la figura de un hombre entrar. No había duda de que era el mismo que había visto en el funeral. Avanzó hacia nosotros con calma, como si supiera que no teníamos escapatoria. Pero justo en el último momento, un ruido fuerte, un grito, hizo que el intruso se detuviera. Alguien más estaba en la casa, alguien que no esperábamos. Aparecieron dos figuras, sombras que se movían rápidamente. Hubo un forcejeo, gritos ahogados, y luego el sonido de un cuerpo cayendo al suelo. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Cuando las luces se encendieron, me encontré cara a cara con un hombre que no reconocí. ¿Estás bien?, me preguntó, su voz llena de urgencia. Asentí, todavía temblando. Miré hacia el cuerpo en el suelo, el hombre que nos había perseguido, ahora inmóvil. Trabajaba con él, dijo el hombre que había llegado a rescatarnos, señalando al cuerpo. Sabía que estaba en peligro y me pidió que te vigilara. Pero parece que no llegué lo suficientemente rápido. Mi mente estaba en una espiral de confusión. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué no nos había contactado antes? Tenemos que irnos, dijo, interrumpiendo mis pensamientos. No estamos seguros aquí. Hay más como él,
y no se detendrán hasta que lo que se descubrió se mantenga en secreto. Asentí, sabiendo que no tenía otra opción. Recogimos los documentos y salimos de la casa, dejando atrás la vida que habíamos conocido. Mientras nos alejábamos, no podía dejar de pensar en la carta, en la conspiración y en cómo todo esto había comenzado con una simple nota en el bolsillo de un hombre muerto. El camino por delante era incierto, lleno de peligro y misterio. Pero una cosa era segura, no descansaríamos hasta descubrir toda la verdad, aunque eso significara enfrentarnos a los más oscuros secretos. El funeral falso. Nunca imaginé que el último acto de mi vida sería asistir a mi propio funeral. En el momento en que me di cuenta de lo que estaba pasando, todo se sintió surrealista, como un juego cruel del destino. Mi nombre había sido escrito en el obituario, mi rostro aparecía en las noticias, y los rostros tristes de amigos y familiares estaban allí, justo delante de mí. Pero yo no estaba muerta. Al contrario, estaba más viva que nunca, observando desde las sombras mientras la vida que había construido se desmoronaba a mi alrededor. El plan había sido meticulosamente elaborado. Fingir mi muerte era la única forma de escapar del enemigo que me acechaba. Sabía que mis días estaban contados si no tomaba medidas drásticas. Mi enemigo no era alguien común, era alguien que había causado demasiado daño y había demostrado ser implacable. El miedo a ser encontrado me obligó a poner en marcha un plan que parecía más propio de una novela de suspenso que de la vida real. El funeral se llevó a cabo en un pequeño cementerio a las afueras de la ciudad. La elección del lugar no fue aleatoria. Quería estar lo suficientemente cerca de mi antigua vida para poder observar y al mismo tiempo lo suficientemente lejos para no ser descubierta. La ceremonia estaba programada para la tarde, un momento en que el sol aún iluminaba el cielo, pero la sombra de la tragedia se cernía sobre nosotros. Recorrí los alrededores del cementerio con cuidado. Vestía un sombrero amplio y una chaqueta que ocultaban mi rostro, y me aseguré de no llamar la atención. Sabía que el menor error podría deshacer todo el plan. Observé a los asistentes desde un rincón oculto, mientras me mantenía a una distancia prudente. El ambiente estaba cargado de tristeza. Los asistentes, vestidos en tonos oscuros, se reunieron alrededor del ataúd que había sido cuidadosamente preparado. La escena era agridulce, con flores y coronas esparcidas por todas partes. La presencia del ataúd, con el nombre y la fecha de mi supuesta muerte, añadía un aire de solemnidad a la ocasión. El oficiante comenzó su discurso, sus palabras llenas de pesar. Aunque sabía que no estaba realmente muerta, sentí una punzada de dolor al ver cómo la gente a la que amaba se afligía por mi pérdida. Pero debía recordar por qué estaba allí, la supervivencia. Mi enemigo tenía que ser engañado, y el funeral era una parte crucial de mi plan. Observé de cerca a los asistentes, tratando de identificar cualquier rostro que pudiera ser relevante. Mi enemigo, un individuo que había estado detrás de mí durante tanto tiempo, tenía la habilidad de aparecer en los lugares más inesperados. Mi plan era que al creer que había muerto, se desinteresara y me dejara en paz. Pero también sabía que la paranoia de alguien como él podría llevarlo a querer asegurarse de que realmente estaba muerto. El tiempo pasó lentamente mientras el funeral continuaba. Las palabras del oficiante se desvanecían en un murmullo lejano. Mi mente estaba centrada en el plan que había desarrollado, y cada detalle tenía que ser ejecutado con precisión. El ataúd sería cerrado, y después de la ceremonia se realizaría el entierro. A medida que la ceremonia llegaba a su fin, la gente comenzó a dispersarse y el momento crucial se acercaba. Cuando el ataúd fue colocado en la tumba y las primeras paladas de tierra comenzaron a cubrirlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si la tierra misma estuviera tratando de atraparme, de recordarme que este plan estaba arriesgado. El sonido de la tierra golpeando el ataúd resonaba en mis oídos, un recordatorio de lo cerca que estaba de la trampa mortal. A medida que la multitud se dispersaba, me retiré a un lugar seguro en las afueras del cementerio. Había un pequeño cobertizo de herramientas donde había planeado ocultarme temporalmente. Desde allí, podía observar el lugar y asegurarme de que no había indicios de que alguien estuviera investigando mi desaparición. Sin embargo, mi tranquilidad no duró mucho. Mientras me refugiaba en el cobertizo,
comencé a notar algo inquietante. La sensación de ser observada se apoderó de mí. No era la primera vez que sentía este tipo de paranoia, pero esta vez era diferente. Era más intensa, como si alguien estuviera en busca de algo específico. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a través de las rendijas del cobertizo. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura se movía entre las sombras, cerca del cementerio. Era difícil distinguir sus rasgos, pero la presencia era inconfundible. La figura se desplazaba con una determinación inquietante, como si estuviera buscando algo con una precisión aterradora. El terror se apoderó de mí. Mi enemigo no había sido engañado por el funeral. De alguna manera, había descubierto que el ataúd estaba vacío y había venido en busca de respuestas. Mi plan estaba en peligro y mi vida estaba en la cuerda floja. Sabía que tenía que actuar con rapidez. Me armé de valor y salí del cobertizo, tratando de mantenerme en las sombras mientras me dirigía hacia la salida del cementerio. La figura oscura seguía moviéndose y la sensación de peligro aumentaba con cada paso que daba. Mis manos temblaban mientras intentaba mantener la calma y seguir adelante. A medida que me acercaba a la salida, el suelo comenzó a desmoronarse bajo mis pies. El terreno estaba húmedo y resbaladizo debido a la lluvia reciente y casi caí en varias ocasiones. Mi mente estaba en un estado de alerta máxima, tratando de anticipar los movimientos de la figura que me seguía. Finalmente, llegué a la salida del cementerio y me dirigí hacia el bosque cercano. La oscuridad del bosque ofrecía una cobertura natural, y esperaba que la figura no pudiera seguirme con la misma facilidad. Me adentré en el bosque, tratando de moverme con sigilo mientras buscaba un lugar seguro para esconderme. El tiempo parecía arrastrarse mientras avanzaba. Cada crujido de las hojas y cada sonido en la oscuridad parecía amplificado, y mi mente se llenaba de imágenes aterradoras. La idea de ser atrapada me hacía sentir desesperada, y el miedo me empujaba a seguir adelante, sin saber a dónde me dirigía. Finalmente, encontré una pequeña cueva en la que decidí refugiarme. Me metí en el interior y traté de calmar mi respiración. La cueva era oscura y húmeda, pero ofrecía una protección contra la figura que me había estado siguiendo. Me acurruqué en un rincón, tratando de pensar en mi próximo movimiento. Mientras me quedaba en la cueva, mi mente se llenó de recuerdos y reflexiones sobre mi vida. Pensé en las decisiones que me habían llevado a este punto y en el costo que había pagado por tratar de escapar de mi enemigo. La soledad y el aislamiento en la cueva se convirtieron en un recordatorio de la angustia y la desesperación que sentía. Las horas pasaron lentamente y la figura oscura finalmente pareció desvanecerse. Me arriesgué a salir de la cueva y regresar al cementerio para verificar si había alguna señal de la figura o de cualquier otro peligro. El cementerio estaba desierto y la tranquilidad de la noche era inquietante. La tierra sobre el ataúd estaba cubierta nuevamente y no había indicios de que la figura hubiera dejado algún rastro. Me dirigí a mi antiguo hogar, tratando de encontrar respuestas y planificar mi próximo movimiento. El plan inicial había fallado, pero sabía que no podía rendirme. Mi enemigo había demostrado ser astuto y peligroso, y no podía permitir que mi vida terminara en un juego macabro. En los días siguientes, me mantuve oculta y traté de reorganizar mi vida. La sensación de ser perseguida persistía, pero me di cuenta de que tenía que enfrentarlo. Había aprendido que la vida no siempre sigue el guión que planeamos y que a veces debemos adaptarnos a las circunstancias para sobrevivir. El funeral falso había sido un intento desesperado por escapar, pero también había revelado la realidad de mi situación. El mundo en el que vivía estaba lleno de sombras y secretos, y el riesgo de ser atrapada siempre estaba presente. Mi vida se había convertido en un juego de escondite, pero también en una lucha constante por mantener mi libertad. A pesar de la angustia y el miedo, encontré una nueva determinación. La vida había cambiado, y el camino por delante era incierto, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. La historia del funeral falso se convirtió en una parte de mi pasado, y aunque el miedo persistía, también lo hacía mi esperanza de un futuro en el que pudiera encontrar paz y seguridad. El ataúd vacío, el funeral falso y la figura oscura eran recordatorios de un capítulo oscuro en mi vida. Pero al final, la fuerza de voluntad y la determinación me llevaron a continuar, enfrentando los desafíos y buscando un nuevo comienzo. La historia del funeral falso se convirtió en una lección valiosa sobre la lucha por la supervivencia y la capacidad de adaptarse a las circunstancias más difíciles.
La doble vida. Nunca imaginé que asistir al funeral de un hombre respetado en nuestra comunidad desenterraría secretos tan oscuros. La tarde estaba nublada y fría, el tipo de clima que acentuaba la solemnidad del evento. Era un funeral de gran importancia. La comunidad estaba reunida para despedir a un hombre que, a primera vista, parecía ser un modelo de virtud y honor. La familia y amigos estaban allí, expresando su dolor y respeto, pero lo que nadie esperaba era la aparición de una segunda familia, una que cambiaría todo lo que pensábamos saber sobre él. Me encontraba en la fila para ofrecer mis condolencias a la familia. El silencio solemne se interrumpía solo por el murmullo de los asistentes y el sonido ocasional de una tos nerviosa. Había escuchado historias sobre el fallecido, historias de un hombre que había dedicado su vida a la caridad, al servicio de los demás, y había ganado un lugar en el corazón de todos en la comunidad. Sin embargo, esa tarde iba a revelar una realidad que ninguno de nosotros podría haber imaginado. La llegada de la segunda familia ocurrió sin previo aviso. Un grupo de personas llegó poco después de que el ataúd fuera colocado en la sala principal del funeral. Eran un hombre, una mujer y 2 niños, todos vestidos en ropa modesta pero de buen gusto. Lo que llamó la atención fue su actitud. La mujer estaba visiblemente agitada y el hombre tenía una expresión seria, casi desafiante. Los niños parecían confundidos pero tranquilos, agarrados de las manos de los adultos. Mi primera impresión fue que podrían haber sido parientes lejanos que, por alguna razón, habían llegado tarde. Sin embargo, el momento se tornó más extraño cuando comenzaron a reclamar el cuerpo del fallecido. La escena que se desarrolló fue desconcertante. El hombre se acercó al ataúd y, con voz firme y segura, demandó que se le entregara el cuerpo. La multitud se quedó paralizada. Los murmullos se intensificaron y un sentimiento de incomodidad llenó la sala. La familia del fallecido, que había estado de pie cerca del ataúd, parecía completamente desconcertada. El viudo, un hombre de edad avanzada con el rostro marcado por años de sufrimiento y esfuerzo, intentó calmarlos y explicarles que el cuerpo era de su difunto esposo. Pero la mujer de la segunda familia no se dejó convencer fácilmente. Su voz temblaba mientras decía que el hombre en el ataúd era, en realidad, su esposo, y que la comunidad había sido engañada. La tensión en la sala era palpable. La gente murmuraba en voz baja y algunos se acercaron para tratar de entender mejor la situación. Yo, como otros, no podía creer lo que estaba viendo. La confusión reinaba y el caos parecía inevitable. Alguien llamó a la policía para que interviniera, pero mientras esperábamos, el ambiente se volvía cada vez más cargado de incertidumbre. La policía llegó poco después y comenzó a interrogar a ambas familias. Me mantuve al margen, observando y tratando de entender qué estaba ocurriendo. La conversación se centraba en una serie de detalles que no podía seguir completamente. La mujer de la segunda familia, visiblemente angustiada, explicó que había estado casada con el fallecido durante años y que tenían 2 hijos en común. Decía que, durante mucho tiempo, había sido mantenida en la ignorancia sobre la verdadera identidad de su esposo. Según ella, había sido engañada sobre su vida y sus actividades mientras vivían juntos en una ciudad diferente. La familia del fallecido, por otro lado, afirmaba que el hombre había sido un pilar en la comunidad durante años. Era conocido por sus obras de caridad y por su dedicación a la iglesia local. Nadie en la comunidad había sospechado de la existencia de una segunda familia. Se hizo evidente que el hombre había llevado una doble vida, ocultando secretos oscuros y profundos que nunca salieron a la luz. Las autoridades decidieron llevar a ambas familias a la estación de policía para continuar con la investigación. El ataúd fue cerrado y el funeral se suspendió temporalmente mientras se resolvía el enigma. La comunidad estaba en estado de shock y las preguntas sobre la verdadera identidad del fallecido comenzaron a circular. Lo que había comenzado como un día de luto se había convertido en un escándalo que pondría a prueba la confianza de todos en el hombre que creían conocer. La estación de policía era un lugar de frenesí, con oficiales trabajando arduamente para esclarecer la situación. Me encontré en la sala de espera, donde traté de obtener más información sobre lo que estaba ocurriendo. La noticia de la doble vida del fallecido se había esparcido rápidamente y los periodistas se habían hecho presentes, esperando ansiosamente cualquier información que pudiera proporcionar detalles adicionales. Pasaron horas antes de que se tomaran las primeras declaraciones. Mientras tanto,
La segunda familia esperó pacientemente en una sala separada. El hombre, que había mostrado una actitud desafiante durante el funeral, ahora parecía abatido. La mujer estaba visiblemente angustiada y los niños permanecieron callados, sin entender completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, las autoridades permitieron que se realizara una reunión privada entre las dos familias, en presencia de los oficiales. La tensión era palpable cuando se discutieron los detalles del pasado del fallecido. La segunda familia presentó documentos y pruebas que corroboraban su relación con el hombre. Habían fotos y correspondencia que confirmaban su versión de los hechos. La situación se volvió aún más compleja cuando se descubrió que el hombre había mantenido dos identidades distintas y había vivido en dos lugares diferentes, manteniendo una fachada pública y una vida secreta. La investigación reveló detalles perturbadores sobre el fallecido. Había llevado una vida secreta en la que había mantenido relaciones y responsabilidades que ocultaba de la comunidad. La familia del fallecido se enfrentó a la cruda realidad de que el hombre que habían conocido y admirado no era quien aparentaba ser. La noticia fue devastadora para todos los involucrados y la comunidad quedó atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Durante la investigación, se descubrió que el fallecido había estado involucrado en actividades que contradecían sus principios públicos. Había mantenido secretos financieros y relaciones personales que nunca habían sido reveladas. Su doble vida no solo afectó a sus dos familias, sino también a la comunidad que había confiado en él y lo había considerado un ejemplo a seguir. La segunda familia enfrentó el desafío de reconstruir sus vidas después de la revelación. La mujer estaba devastada por el engaño y la traición, mientras que los niños se enfrentaban a la realidad de una vida que había sido manipulada y oculta. La comunidad, por su parte, lidió con la pérdida de la confianza en un hombre que había sido una figura central en sus vidas. Mientras el escándalo se desarrollaba, la vida continuó para todos los involucrados, aunque marcada por el dolor y la desilusión. La comunidad intentó sanar y reconstruir la confianza perdida, mientras que la segunda familia trató de encontrar una forma de seguir adelante después del trauma que habían experimentado. La historia del hombre con la doble vida se convirtió en una lección dolorosa sobre la complejidad de las relaciones humanas y los secretos que pueden yacer bajo la superficie. La experiencia me dejó una profunda reflexión sobre la naturaleza de la verdad y la mentira. En un mundo donde las apariencias a menudo ocultan realidades más complejas, la historia del fallecido y sus dos familias se convirtió en un recordatorio sombrío de que las verdades más oscuras a menudo permanecen ocultas hasta que son desenterradas por la fuerza de los eventos inevitables. El funeral del hombre respetado en nuestra comunidad se convirtió en una lección sobre el engaño y la fragilidad de las apariencias. La revelación de su doble vida dejó una marca indeleble en todos los que estaban involucrados y el dolor causado por el engaño se convirtió en un recordatorio constante de que, en la vida, la verdad y la mentira pueden ser más intrincadas de lo que jamás imaginamos. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.